Los derechos de los pueblos indígenas no siempre fueron protegidos por la comunidad internacional de la manera como hoy se lo hace. Históricamente, los convenios internacionales de protección de lo que en ese entonces se denominó las minorías amparaban la protección solo de algunos derechos. Esto porque durante muchos siglos el problema más frecuente que enfrentó el mundo fue la modificación de fronteras de las naciones, fruto de las constantes guerras y, en consecuencia, al finalizar cualquier conflicto, los pueblos y nacionalidades se encontraban perteneciendo a otra nación que no era la suya, ocupando una condición de minorías culturales, lingüísticas o étnicas, y en ocasiones con un territorio dividido por fronteras, respecto a la nueva entidad política que se constituía. En la Constitución de 1998, el Estado ecuatoriano reconoce por primera ocasión los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y en la Constitución del 2008, que rige hoy en día, el Ecuador es un país intercultural y plurinacional. Es decir, reconoce y garantiza la existencia de diversas culturas caracterizadas por conservar sus propias costumbres, tradiciones, religión e idioma. Así, en la actualidad, coexisten las siguientes nacionalidades: Ahuachachi, Sáchila, Manta, Huancavilca, etc. El Estado plurinacional al que aspira la Constitución del 2008 de Ecuador requiere el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, a sus tierras, territorios y recursos. De todo esto sobresale el tema de la justicia indígena, el cual es un derecho que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y está reconocido en el artículo 57 de la Constitución de la República, en concordancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La plurinacionalidad y la interculturalidad reconocida en la actual Carta del 2008 se vincula con la noción del pluralismo jurídico, permitiendo reconocer la existencia de tantos sistemas jurídicos como nacionalidades existentes en el territorio ecuatoriano. El principio de igualdad y no discriminación consagrado en la Constitución garantiza el goce de los derechos a todos los ciudadanos y extranjeros residentes en nuestro país. A pesar de ser un derecho constitucional, el ejercicio de la justicia indígena resulta incomprensible para ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana, por lo que a través de la justicia ordinaria se ha usado el derecho penal como herramienta para criminalizar a algunos dirigentes indígenas representativos. Entre los dirigentes que se encuentran siendo víctimas está Leonidas Issa Salazar, por el caso Chinaló, en donde a través de un proceso de justicia indígena se intentó precautelar los derechos de una pareja de adultos mayores que fueron despojados de su habitación en el cantón Sichos de la provincia de Cotopaxi. La señora y el señor Ayala, por más de 50 años, trabajaron para la hacienda de la familia Armas y se les otorgó un espacio de tierra para vivir y cultivar. Sin embargo, mediante un proceso civil se determinó que ellos no tenían la calidad de propietarios de ese espacio de tierra y se ordenó su desalojo por 2 ocasiones, siendo el segundo desalojo violento, puesto que su casa fue quemada, dejándolos en completa vulnerabilidad. A pesar de que la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 171, se señala que es la norma suprema la cual reconoce la jurisdicción indígena y determina que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su propio derecho dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la resolución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas.
Dichas decisiones estarán sujetas al control de la constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. La justiprecia entonces que la juridicidad de la justicia indígena no solo es porque la Constitución del Estado la reconozca desde hace una década atrás, ratificada en el año 2008, sino porque los pueblos y nacionalidades indígenas, aún sin el reconocimiento constitucional, han venido regulando la conducta social colectiva a través de sus propios sistemas legales o del derecho propio en sus comunidades. De manera que es ilegal y aplicable la justicia indígena, lo que no es antijurídico y lo que no es aplicable y debe ser castigado o sancionado por la justicia ordinaria es el linchamiento, justicia por mano propia y ajustes de cuentas. En conclusión, se puede decir que hasta el día de hoy la justicia indígena es uno de los temas con mayor intervención y preocupación en la administración comunitaria y de la administración estatal. Como principio de desarrollo tiene costumbres, tradiciones y prácticas propias de comunidad, autoridad, legitimidad, legalidad, correctiva, pública, gratuita, igualitaria, etc. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena se diferencian porque al momento de juzgar se aplican penas distintas, la primera de acuerdo con la ley y la segunda de conformidad con las normas y costumbres. Sin embargo, el fin es el mismo: mantener el orden jurídico y la paz y armonía en la sociedad. Gracias.